Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una de las charlas de Rapalo Conversa. Les quería comentar que, bueno, Rapalo es una editorial y una revista de poesía y ensayos, y organizamos esta serie de charlas que invitan a poner el diálogo, los mapas, las políticas y las prácticas de la poesía, esa que hacemos al escribir y leer, al editar y recomendar, al actuar y proyectar. Con mapas, políticas y prácticas, proponemos pensar ciertas líneas matrices, pero no exclusivas, para un intercambio, y nos referimos puntual, pero no únicamente, a aquello que articula nuestra poesía y nuestra historia. Los mapas que traman, diseñan o entrampan la poesía, sea en textos o ideas, en genealogías o geografías, construyendo recorridos o planos posibles para sus prácticas y políticas. Las políticas que concretan o desean una poesía en actividades o grupos, en publicaciones o instituciones, habilitando o cuestionando sus mapas y prácticas. Y las prácticas que encarnan o trazan la poesía desde la escritura y sus rituales a la conversación y sus murmullos, sin los cuales ni mapas ni políticas serían tales. Y bueno, en esta oportunidad nos acompaña Carlos Regueira Bonilla, que va a conversar con Rapalo e invitados. Carlos nació en San José, Costa Rica, es zurdo, lee a veces, escribe e intenta aprender chino mandarín en las madrugadas para leer a Moyan en su lengua original. Entre el 2015 y el 2019 produjo un programa de radio sobre literatura llamado El placer del texto, y su novela Seis tiros ganó el premio Joven Creación de la editorial Costa Rica en el 2016. Algunos de sus cuentos, poemas y ensayos han sido publicados en diversas revistas impresas y digitales. Así que bienvenido, Carlos, gracias por estar acá para charlar. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto establecer estas eh, conversaciones, estos intercambios. Yo he preparado al mismo tiempo una presentación y un texto de los cuales me quiero apartar. Así que voy a recurrir a ellos tangencialmente o eventualmente, y pues quiero que el tono sea más conversado y menos formal, menos tieso, estructurado. La invitación fue muy sugerente, me hizo pensar muchas cosas acerca de la literatura de Costa Rica, acerca de cómo me relaciono con ella también, y pues me encontré con que por un lado no había manera de que esta exposición no fuera arbitraria y antojadiza. Eh, Así que elegí un procedimiento particular que quiere a la vez presentarme a mí y presentar también un poco algunas características de la región, del lugar donde estoy, del que me siento parte y a la vez ajeno al mismo tiempo. Y se me ocurrió entonces hablar de cuatro ancestros, y para eso se me ocurrió la idea de compartir una aproximación al mapa de Costa Rica. Y no solo al mapa de Costa Rica, sino para tratar de acercarnos a la región. Esto porque uno de mis ancestros vino de México, de un pueblo llamado Chilapa, que está en el estado de Guerrero. Bueno, es el mismo estado donde está el famoso puerto de Acapulco. Y bueno, desde Guerrero salió mi bisabuelo, había quedado huérfano y se vino con el circo. Recorrió varios países de América antes de ser obligado a bajar del tren en el que ya se iba para siempre, pistola en mano, por parte de un tipo llamado Pancho Pineda, que lo llevó, revólver en mano, directo al altar porque había deshonrado a su hija Alicia Pineda, como se decía en la época, y lo llevó a casarse. De manera que se quedó aquí. Por otro lado, otro ancestro del que me interesa hablar es
era judío, polaco, y salió apenas a tiempo porque en su tierra a la gente la estaban haciendo jabón. Se dedicó a la venta de telas a domicilio por diferentes lugares de Costa Rica y aparentemente fue asaltado y lo mataron. Apareció su cuerpo flotando en el río, no sé en cuál río. Mi abuela tenía 2 años cuando eso sucedió, entonces la historia de su padre resulta un poco difusa y quería pasar a hablar sobre mi ancestro chino que salió de Macao, que en ese entonces era colonia portuguesa, pero que es territorio chino. Él era chino, vino a trabajar en una modalidad de semiesclavitud en el ferrocarril que la oligarquía necesitaba construir para conectar el valle del centro del país con la costa atlántica para la exportación de café. De manera que, bueno, en un largo viaje en vapor a finales del siglo XIX, mi otro, en este caso tatarabuelo, atravesó el Océano Pacífico para llegar hasta Costa Rica. La cuarta ancestra de la que me gustaría hablar era del centro del país, que es donde se ubican la mayor parte de las ciudades, de los centros de población. Ella era de un lugar que se llamaba la Puebla de los Pardos. La Puebla de los Pardos estaba a orillas, en las afueras de la capital colonial llamada Cartago, y la Puebla de los Pardos se llamaba así porque era una zona en las afueras de la ciudad colonial donde vivían personas pardas, es decir, según la nomenclatura española colonial de la época, eran descendientes de gentes que habían sido capturadas para ser sometidas a la esclavitud, ya fuera en el África lejana o en las montañas circundantes de lo que entonces se llamaba tierra adentro. Y bueno, eso por supuesto marcaba una situación de inferioridad posterior a la abolición de la esclavitud y al esquema colonial que dio origen a ese pueblo. Queda por esta zona que hoy ha sido parte de la ciudad de Cartago, pero que, digamos, un poco parte de su nombre se ha ido borrando como Puebla de los Pardos, aquí en esta zona cerca donde hoy está la Basílica de Cartago. A esto quisiera añadir que también soy hijo de militantes de izquierda que quisieron emprender una revolución, contagiados por la chispa que había prendido en toda Centroamérica y vivieron como resultado de esa militancia la cárcel, la tortura. Mi madre sobrevivió a un ametrallamiento cometido por un cabo de la policía por orden superior, en el que ella resultó herida y resultó asesinada una de sus compañeras de calabozo. Y bueno, es a mi madre y a mi padre a quienes les debo la transmisión de la memoria de estos ancestros que he querido mencionar. Y cuando repasaba esta exposición, me pregunté por qué quería hablar de estos ancestros, por qué quería hacer esta aproximación geográfica e histórica a la vez, y creo que tiene que ver con la manera en la que imagino una especie de política de la escritura. Es decir, me interesa especialmente a través de la literatura pensar en el pasado, pensar en la historia, pero no solo en la historia, digamos, en abstracto, con mayúscula, pensada como aquellos grandes acontecimientos o grandes procesos del pasado, sino también la manera en la que yo me vinculo con esa historia, la manera en la que todos estos procesos me conforman, la manera en que la producción cafetalera de mediados y finales del siglo XIX tiene una repercusión en las intenciones de la oligarquía para construir un ferrocarril que a su vez repercute en la
intención de importar mano de obra desde China, que a su vez explica en parte mi cara, que con frecuencia provoca que gente que no me conoce, que no sabe mi nombre, jugando fútbol o yendo de compras en la feria, me dicen chino, porque, bueno, es un rasgo que me constituye, pero que a la vez se relaciona con esa historia, con ese pasado. Y por eso también me interesaba mencionarlo, también para entender un poco la condición ístmica de Costa Rica y bueno, de la región centroamericana, que no solo conecta las dos grandes masas continentales de América del Norte y América del Sur, sino también los dos océanos, que creo que es algo que no suele tomarse en cuenta cuando se piensa en Costa Rica o en América Central, esa facilidad con la que estaban en conexión esas dos masas de agua y por lo tanto los continentes que a su vez están en las otras orillas de esos océanos. Y bueno, aparte de eso, también me gustaría mencionar un carácter excepcional de este relato que he hecho. La mayoría de las personas en este país no conocen quiénes eran sus ancestros, de dónde venían. Y al mismo tiempo, este es un país que se presenta como un paraíso tropical, que se ofrece como un destino turístico de clima benigno, gente alegre, lindas playas, y donde los problemas sociales e históricos suelen quedar soterrados, las múltiples identidades también. Así que por eso me interesaba enfatizar en este recorrido. Ahora, quisiera también hacer una aproximación regional como un intento de hablar del ambiente y no solo, digamos, como una especie de antesala de lo literario. Este intento también quiere un poco problematizar, digamos, la idea eh, del país como una unidad. Eh, no quisiera caer en la trampa de hablar fácilmente sobre la literatura costarricense como si ingenuamente yo creyera que hay algo llamado Costa Rica que puede considerarse una categoría válida, sobre todo en términos culturales. Pues claro, hay un país que tiene unos límites. Sin embargo, quiero referir, por ejemplo, que en toda esta zona del noroeste, esta es, digamos, la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, pero en toda esta región que abarca las provincias de Guanacaste y la parte norte de la provincia de Alajuela, es en verdad parte de la gran cuenca del lago Cocibolca, que está del lago de Nicaragua. Es decir, culturalmente, esta es una región transfronteriza donde la gente ha estado moviéndose de un lugar al otro, migrando, pues buscando dónde vivir, estableciendo relaciones comerciales, familiares, etcétera. Y donde hay una serie de rasgos culturales importantes, como la presencia del maíz, que se convierte en tortillas, en tamales, en bizcochos, tanelas, en bebidas como la chicha, el chicheme, el pinolillo, donde se toca marimba, como se toca marimba en Oaxaca, en San Pedro Sula, en Totonicapán, en Chalatenango, en Monimbó, que son lugares de otros sitios de Mesoamérica. Esta es una región que se conecta principalmente culturalmente con Mesoamérica. Y también hay una cultura popular muy rica que se concreta en canciones, en relatos, que se cuentan en fiestas y velorios. Y hay una forma de poesía oral que me parece interesante de mencionar, muy breve, picaresca, que se conoce como bomba. Consiste en cuartetos, generalmente octosílabos, generalmente improvisados, aunque hay algunos que han quedado fijados por la tradición y que se gritan o se recitan de manera un poco espontánea en medio de pausas musicales
en eventos festivos. Ahora, en esta zona también, sobre todo a la orilla de la costa, es una región que está marcada por la industria hotelera, por otro lado también al interior por las plantaciones de piña, de melón, de naranja, de caña de azúcar, o haciendas ganaderas de grandes terratenientes, y al mismo tiempo esta cultura popular de la que hablo ha sido como sometida a un proceso de folclorización, es decir, algunas de estas expresiones se han despojado de su arraigo cultural, territorial, para convertirse en clichés que se replican luego en los actos cívicos de celebración de la independencia en otras regiones donde esa cultura no es la propia del lugar. A mí se me ocurría que quizás se parecería a que en las escuelas de Buenos Aires se bailara chamamé y solo chamamé cada aniversario de la independencia, y no solo quizás de Buenos Aires, sino de otras regiones donde podrían tener sus propias tradiciones musicales y culturales, pero que el llamado folclore costarricense se convierte como en una figura estática que se replica de manera artificial. Quisiera hablar ahora acerca del Caribe, que es una región que tiene una tradición diferente, se ha mantenido bastante al margen de la cultura oficial. También está marcado por la construcción del ferrocarril que conectó, digamos, esta región del centro del país con el puerto de Limón en la costa, y donde se establecieron grandes plantaciones de banano, últimamente de piña también, y esto suscitó también la importación de mano de obra desde las Antillas, principalmente desde Jamaica, de manera que esta es una región, bueno, que establece un vínculo muy importante con la cultura antillana angloparlante, y eso, bueno, va a generar unas relaciones culturales particulares, y a la vez establece vínculos con una tradición africana. Por ejemplo, hay un personaje llamado Anansi, que es una especie de hombre araña, cuyas aventuras se remontan a Ghana, en África, pero que se cuentan en diversas zonas de la cuenca del Caribe. En Barranquilla o en la zona del Caribe colombiano se cuentan historias sobre Anansi, lo mismo que en Limón o en Panamá o en Trinidad y Tobago o Jamaica. Y esto pues hace parte, ¿no?, de una manera en la que se establecen vínculos, tradiciones, culturas que se conectan, en el caso de la región de Limón, con el inglés antillano, y se concretan en expresiones como el calipso. Quería compartir una muestra muy puntual de la música limonense y de su tradición poética que entra en juego en esta música. Calypso is a music so sweet. I love the rhythm, so I love the beat. So anywhere you are on your feet, and you dance with the music all through the week, then I shout to Calypso and Kawita with the Kawe band. I want the people to understand. Everywhere the violin play the Calypso just with. This is a rhythm from Trinidad, where the mighty sparrow is the dad. Also then we hear it in Panama, where the great Lord Cobra, he was the boss, and we shout Calypso and Kawita with the Kawe band. I want the people to understand. Everywhere the violin play the Calypso just with. So then Calypso come to Limon, where you had Pitung and Papatung. So when the music started to sound, the whole and then the young breaking down the town, and we ball Calypso and Kawita with the Kawe band. I want the people to understand.
esta tradición cultural también ha pasado por un proceso que ha querido folclorizarla, digamos, que ha querido verla como una especie de cultura que necesita ser rescatada por parte del Estado y que también ello ha tenido una serie de implicaciones. Quisiera pasar ahora a mencionar otra región que se ha mantenido aún más al margen del imaginario de las identidades locales, que es el de los pueblos originarios, que digamos han sido borrados casi por completo del imaginario. Para mucha gente es como si no existieran. De hecho, he escuchado a gente en las ciudades decir como que los pueblos originarios no existen en Costa Rica. La mayoría de estos pueblos que se distribuyen en llamados territorios indígenas se ubican a ambos márgenes de la cordillera de Talamanca, que es esta cordillera, es la de las montañas más altas del país, y a ambos márgenes, en ambas vertientes de la cordillera, se ubican varios territorios, varios pueblos. Aquí principalmente Bribris, Cabécares, más hacia este lado Bruncas y Teribes, más hacia el sur también los pueblos Noves, y bueno, también están los Chorotegas más al norte, Huetares en el centro y Malecus al norte también. Pero me interesa hablar en particular de esta región, por un lado porque durante 2 años viví en Térraba, en la zona sur, cerca de este lugar llamado Buenos Aires. En Térraba hace año y medio, uno de mis amigos, con quien compartí casa por algunos meses durante el tiempo que vivía allá, fue asesinado en el marco de un proceso de recuperación de tierras que se han prendido en diversos territorios. Digamos, de lo que se trata es de que los territorios indígenas están delimitados por ley, se supone que le pertenecen exclusivamente a los pueblos originarios. Sin embargo, han sido usurpadas esas tierras por parte de terratenientes con la complicidad del Estado, y frente a esta situación, entonces grupos de familias han emprendido procesos de recuperación, es decir, entran a terrenos, los recuperan y los reparten para la subsistencia, para la producción agrícola de subsistencia y para la vivienda. Y en esos procesos, bueno, han tenido que enfrentar distintas formas de violencia, de persecución, incluso judicial, digamos, por parte del Estado. Y bueno, diversas formas de agresión, hasta el asesinato de Jerry Rivera en Térraba. Y en 2019, en marzo de 2019, también había sido asesinado Sergio Rojas, quien era de otro territorio, en este caso Bribri, de Salitre, en la misma región, cerca de Buenos Aires. Y me interesa mencionar a Sergio y al pueblo Bribri, por un lado, para que se conozca esta situación y también el asesinato de Jerry, pero también porque se trata de pueblos, en el caso del pueblo Bribri en particular, que tienen una lengua bastante vigente aún, que tiene una cosmovisión particular de la que me gustaría decir un par de cosas. Antes quisiera decir que no estoy autorizado ni tengo el conocimiento preciso necesario para hablar cabalmente acerca de la cosmovisión del pueblo Bribri, y lo que voy a decir es probablemente una tergiversación de lo que he entendido al respecto, pero me interesa compartir por un lado que hay una parte de la tradición medicinal donde hay una variedad de la lengua que es sagrada, con la cual se canta como forma de sanación. Entonces hay ahí, digamos, una función lírica y sagrada de la lengua que me parece interesante de mencionar. Y por otro lado, me interesa mencionar que hay una cosmovisión, digamos, que replica la forma de la casa cónica hecha con hojas de palma, y que imagina el mundo no como una esfera flotando en el espacio o como un plato sostenido por tortugas, sino como 2 conos unidos por la base, como se ve en la imagen de al lado, en la que el mundo en el que vivimos sería una especie de reflejo del mundo real, que no es este. Esta dimensión de existencia, digamos, tiene un nombre
y hace parte de una forma de entender el mundo y las relaciones de los seres en el mundo, pues bastante interesante, que no ha, digamos que tiene una variedad de expresiones en la tradición oral, en los cantos, no tanto en los sagrados, sino en los más cotidianos o en los que cuentan las historias de los pueblos, y no tanto en el papel, en la impresión, en la poesía, de la forma que la entendemos pues de manera más tradicional. Y me gustaría mencionar el ejemplo de una palabra en bribri que es dicol. Dicol podría equivaler o aproximarse a la palabra río en español. Sin embargo, cuando decimos río hay una dimensión, una condición, una noción un poco inerte del río. Pensamos en el agua corriendo simplemente, pero dicol en bribri no solo es el agua, sino también los seres naturales y sobrenaturales que habitan dentro del agua y en los alrededores. Digamos, vendría a ser como el ecosistema de la cuenca más inmediata del río, que lleva un recorrido. Esto me resulta interesante porque creo que hay ahí una potencia lírica, por un lado poco reconocida en nuestro contexto y por otro lado muy valiosa, digamos, que a mí me ha abierto las posibilidades de la imaginación. Ahora bien, quisiera hablar acerca de esta zona del centro del país, después de haber mencionado algunas otras regiones, porque es donde están, en este mapa no se aprecia del todo, pero aquí es donde están las principales ciudades, es donde se concentran las universidades, las editoriales. Digamos, en Costa Rica hay las 4 ciudades principales, que son Alajuela, Heredia, San José y Cartago, están en el mismo valle. Ahí están, como les digo, las universidades, las editoriales. Yo no conozco ninguna editorial que no esté aquí adentro. Es donde están las galerías, los teatros, es, digamos, donde sucede la mayor parte de lo que podríamos llamar la vida literaria del país. Y bueno, ahora me interesa entonces hablar un poco al respecto. Y lo que quisiera decir es que por un lado la pandemia ha fracturado mucho de lo que antes sucedía y lo que pueda decir es sobre un antes. Sobre el presente creo que aún es temprano para poder decir alguna certeza. Y por otro lado, quiero mencionar que lo que yo pueda decir también es resultado de las apreciaciones que tuve con respecto a la, digamos, a partir de la producción del programa El Placer del Texto, que hacía entrevistas semanales con algún autor o autora, eventualmente algún editor, acerca de los libros que se escriben y se publican en Costa Rica. Y bueno, eso me permitió mirar un cierto panorama al respecto de la literatura costarricense. Sobre lo que podría decir algunas generalidades, como que hay 3 editoriales de universidades públicas que editan literatura. Son el lugar por excelencia de las tibias incursiones de docentes en retiro. Muy rara vez publican textos que resulten relevantes para la mínima discusión pública literaria que pueda existir. Hay otra editorial pública que no es universitaria, sino que es del Estado, que cumple una función como de custodia del canon, digamos, que se encarga de publicar los llamados clásicos de la literatura nacional. Y bueno, a veces publica novedades de escasa resonancia, como la novela 6 tiros, mi novela 6 tiros. Entonces, estas editoriales públicas, las universitarias y esta otra, son sumamente burocráticas, anquilosadas, con una política editorial muy conservadora, tienen la característica de tener poco cuidado, poco interés en el trabajo en las portadas, por ejemplo. Hay muchas portadas muy feas en estas editoriales. Y las más interesantes entonces en este momento son las llamadas editoriales independientes, que también agrupan quizás, o sea, puede ser una categoría demasiado amplia e imprecisa, porque por un lado hay
negocios más o menos sostenibles en el tiempo, que tienen quizás un par de décadas o más de estar funcionando y vendiendo libros, y por otro lado, proyectos de muy escasa, de muy corta existencia, que eso sí pueden, digamos, al mismo tiempo que pueden ser un fracaso como negocio, son responsables de algunos títulos interesantes y de, por ejemplo, tirajes reducidos, encuadernados a mano, ¿verdad? Esto pues también resulta interesante. Ahora, si había una corriente mayoritaria antes de la pandemia, y puede que aún vigente, podría agruparse en una categoría que un ex amigo llamó realismo pipi, que tal vez equivaldría a decir realismo cheto en Argentina. Se trata de una literatura generalmente autorreferencial, egotista, plagada de referencias a la cultura pop, a los bienes de consumo, despojada de conflictos o tensiones sociales y con un tratamiento poco elaborado del lenguaje, muy asociada a la textura de las publicaciones en redes sociales. Yo diría que cada año se publican varios títulos que podríamos colocar en ese rincón de la estantería. En una ocasión, exagerando, dije que eran el mismo libro con diferentes portadas. Es posible que necesite más tiempo para reflexionar al respecto. Estos últimos días, esta invitación a conversar me ha puesto a pensar al respecto de este realismo pipi, por qué existe. Y quizás necesite más tiempo y más reflexión al respecto, pero creo que parte de una necesidad de autorrepresentación por parte de un sector que no se identifica con unos discursos hegemónicos con respecto al país, con respecto a las identidades, un sector, digamos, joven, distanciado del catolicismo dominante, tradicional, que probablemente practicaron sus padres y sus abuelos, y sus abuelas y sus madres, con acceso a formas alternativas de consumo cultural, no sé, escucharon Pink Floyd, pero también Red Hot Chili Peppers, o escuchan reggaetón, pero no se sienten personas reggaetoneras, y que han visto películas de David Lynch o de, digamos que ha tenido acceso a algo distinto también de lo que la televisión pública local emite cotidianamente. Y bueno, y que han contado con un aparato de validación, que han contado por un lado con los medios para la publicación de literatura y también con un aparato de validación que se nutre de una ausencia de crítica literaria, y entonces la crítica tiene la forma de los likes de sus amigues en las llamadas redes sociales, y también de una reducida oferta de talleres literarios. Entonces esto, digamos, abona a la consolidación de una cierta estética común a un sector que está publicando en Costa Rica en este momento. El resto es dispersión. Quiero mencionar entonces ahora el trabajo de alguna gente. Quisiera mencionar antes que quizás sería muy bueno un análisis acerca de la literatura, de las editoriales. Creo que está pendiente eso, digamos, el análisis acerca de las editoriales sería muy oportuno. Creo que podría arrojar algunos hallazgos interesantes. Antes solo quisiera mencionar que, por ejemplo, hay una editorial llamada Encino que este año empezó a publicar una colección que se llama Pioneras de las Letras. Se trata de reediciones o primeras ediciones al final de textos que habían sido publicados originalmente por entregas en prensa a principios del siglo XX. Entonces, se trata de una expansión del campo literario, no por la publicación de algo nuevo, sino por la puesta en circulación de textos que, digamos, tienen 100 años de rezago. Tengo ahora unos cuantos textos que me gustaría mencionar. Me interesa hablar del texto de mi amigo Alejandro Marín, que se llama El Sol Púrpura, porque contribuye a una expansión geográfica del espacio de los temas literarios en Costa Rica, por situarse en Afganistán, en un contexto
pues de participación en el Islam radicalizado, y esto resulta muy particular, muy inusual en el contexto literario costarricense. Tendría otras cosas para decir al respecto del Sol Púrpura, pero quiero mencionar también que, bueno, que una parte también de la expansión geográfica sucede a través de las editoriales. Esto me interesaba mencionarlo también, en particular por quienes nos están acompañando, porque me parece digno de mencionar que hay editoriales locales que están publicando ediciones locales de textos de Roberto Al, de Ricardo Piglia, de Samantha Schweblin, de Juan José Saer, de Manuel Puig, de Mauro Libertela, de Ariana Harwitz, entre otros nombres y figuras de la literatura argentina, que por supuesto no solo se limita a la literatura argentina, pero sí es mayoritaria esa nacionalidad entre las publicaciones de textos escritos fuera, pero editados con ediciones locales aquí. También hay textos que han sido escritos en Ecuador, México, España, Chile, Colombia, que están siendo editados acá y que están poniendo en circulación a precios de libro local, literatura contemporánea, o bueno, a veces no tan contemporánea, pero que contribuyen, ¿no? a ampliar los referentes literarios en el país. Me interesaba también hablar acerca de la literatura de Mauricio Molina, que tiene un poemario en particular que se llama 36 daguerrotipos de Diotima de Desnuda. Se trata de poesía erótica, pero no como el típico canto a la amada, sino más bien pone en juego una variedad de formas y de procedimientos de escritura. Por ejemplo, retoma una idea de la disolución del yo que está presente en la poesía erótico-mística de Teresa de Ávila, pero la aplica para hablar sobre los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala, Guerrero, en México, en 2014, donde sus nombres entonces resultan disueltos, digamos. De manera que la poesía erótica aquí está puesta en cierta crisis, en cierto límite, ¿verdad? No, como dije, no es el típico canto a la amada. Tiene otro poema que quiero mencionar, que se llama John Cage y Jackson McGlow se pasean por el poema 20, Mesóstico Intervenido. Y se trata de una intervención del famoso poema 20 de Pablo Neruda, pasado por el tamiz de los experimentos de escritura de acrósticos de John Cage y la escritura aleatoria de Jackson McGlow, y un programa de computación que barajó de manera aleatoria las palabras del poema original de Neruda. Bueno, este procedimiento me parece interesante. Digamos, ese tipo de experimentos diferentes para abordar la escritura de poesía es algo que Mauricio Molina ha estado haciendo y hace en particular en este poemario. Me interesaba mencionar también el texto de Silvia Piranesi, que se titula Caída Libre. Voy a copiar un link en el chat por si tienen la oportunidad de verlo en otro momento. Se trata de una animación en stop motion de palabras recortadas de libros viejos y puestas a modo de collage. A mí este libro o este texto, este conjunto de poemas, collage, animados en stop motion, me parecen muy interesantes porque me parece que abordan asuntos como el problema del ritmo, que ha sido parte de la poesía desde que existe la poesía, de una manera pues un poco diferente, con otros recursos. Bien, quería hablar también acerca de Alejandra Marín, que es una dramaturga que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia en 2018, en particular un libro que tiene un
un título muy largo, pero que podríamos resumir como Hogar, Dulce Hogar. Y quería hablar también acerca de Byron Salas, que es otro escritor que me interesa mucho. Byron publicó una novela que se llama Mercurio en Primavera, que ganó el Premio Nacional de Novela en 2017, cuando él tenía 24 años. Publicó una colección de cuentos en formato digital que se llamaba Sombra entre las sombras, y luego uno de relatos de terror titulada Gloria al amor sombrío, y hace unas semanas salió el libro más reciente, que es Mar de Fondo, que he estado leyendo en los últimos días. Creo que la literatura de Byron es una de las más interesantes que se escribe en Costa Rica en este momento. Tiene una prosa hermosamente barroca y una elección radical por la ficción frente a el realismo endémico, en un panorama cultural conservador, con un estado confesional que se define como católico, y frente a esa cálida algarabía tropical que quiere mostrarnos ese panfleto turístico, la escritura de Byron se sumerge en lo sombrío, lo violento, lo carnal. Y bueno, hay una etiqueta que se ha estado aplicando con éxito, que se ha dado en llamar literatura gay, que creo que hace parte de una corriente cultural más amplia, que pasa por actividades como la Marcha del Orgullo, pero también se concreta en diversas publicaciones y sobre todo en acciones institucionales. Y me da por pensar que la carnalidad, la sexualidad en los textos de Byron se resiste a la normalización y a la higienización a la que a menudo apuntan ese tipo de políticas culturales y editoriales. Byron me dijo uno de estos días que la dificultad de una sexualidad disidente pasa primero por la expresión, es decir, por un conflicto con tu lengua, con el cómo decirte y decir lo demás. No me interesa la figura mercadeable de un escritor gay. Creo que la literatura de Byron es marginal en el ecosistema cultural, bueno, por un lado por esa sexualidad disidente que menciono, pero también por un cultivo del lenguaje literario y de la ficción, y por una fascinación a veces temerosa hacia el espacio rural y natural, hacia los árboles y los pájaros, que ocupan un lugar importante en la literatura de Byron. Y bueno, quizás podría decir algunas otras cosas más. No sé si aún hay tiempo para que hagamos un cierto intercambio de preguntas, pero podría dejarlo acá. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu exposición, por tu charla. La verdad que nos trajiste un mapa muy interesante del Istmo. Y nomás eso, agradecerte por la conversación, y luego vamos a seguir con la charla de María Salgado el jueves que viene, y el sábado 4 de diciembre cerramos. Estos videos van a ser publicados, ¿no? Ahora lo estamos grabando, los vamos a publicar en YouTube, y el sábado 4 de diciembre vamos a cerrar el Rapalo Conversa con charlas presenciales en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, con Gabriel Cortiñas y Laura Jaramillo, que va a estar hablando desde Estados Unidos. Y bueno, te agradecemos nuevamente por sumarte y seguimos la conversación. Muy bien, gracias a ustedes.